¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sea muy bienvenida y muy bienvenido a otro programa especial Descifrando el Coronavirus. Y mire, usted lo sabe, muchísimos misterios rondan aún el tema de la pandemia. Hoy vamos a hablar sobre los niños y la COVID-19 y tenemos a una invitada especial, una doctora que está en la primera línea de combate todos los días. Es la doctora Norma Angélica Matías Juan, infectóloga pediatra, a quien le doy la bienvenida a nuestro programa y a Telesur, doctora. Muchas gracias por la invitación. ¿Cuándo usted cree que tengamos condiciones, no solo en México, en América Latina, en el mundo entero, para que los niños regresen a clases? ¿Qué debe existir en las escuelas como mínimo para que esto ocurra? Cuando el número de contagios baje de manera tan importante que podamos abrir otras actividades, como son centros comerciales, cines y evidentemente las escuelas. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Primero, pues que la vacuna sea una realidad y que sea una realidad en una gran cantidad de personas, por ¿De lo qué menos porcentaje por lo menos el 85% de las personas deben de estar vacunadas. Aunque puede depender de la vacuna que estemos utilizando, tiene que estar un gran porcentaje vacunado. ¿Usted cree que los niños deben ser vacunados antes de que se vuelvan a abrir las escuelas para que ellos tomen las clases de manera presencial? De manera tradicional, sabemos que los niños juegan un papel muy importante en la transmisión de muchas enfermedades infecciosas y los virus pues son los que más frecuentemente nos llevan a tener padecimientos infecciosos, ¿no? Las infecciones virales. Por eso es que no debemos de perder o visualizar que el niño tiene que estar inmunizado. Al principio de la pandemia, hace ya un año, se hablaba de que los niños no eran tan vulnerables a contagiarse. Sin embargo, después que surgió esta cepa de Londres, estas mutaciones que tuvo el virus en Londres y luego en Sudáfrica, en Brasil, etcétera, pues ya se habla de que los niños se enfrentan un alto riesgo de contagio. El asunto es que el escenario clínico en el niño es diferente. El niño tiene menos hace menos carga de enfermedad. Esto quiere decir que se enferma menos y se pone grave menos. Entonces, esto hace que pensemos que el niño no está infectado, pero puede estar infectado y ser asintomático. Por supuesto, posterior al surgimiento de esta nueva cepa, el número de contagios incrementaron en toda la población, incluyendo en la población infantil, pero esto ha ocurrido tanto en niños como en adultos. Los niños, probablemente no hemos visto el escenario más importante en niños, justo porque están en casa, porque en casa los infectan solo el adulto que llega con la infección y que lo puede infectar. Pero cuando tengamos abiertas las escuelas donde los niños empiecen a tener más contacto entre unos y otros, probablemente nuestra visualización cambie. Le escuché decir que los niños, la mayoría de los niños son asintomáticos al virus y asintomáticos pueden transmitir el virus. Así es. De hecho, ese es uno de los puntos más importantes y el por qué debemos usar cubrebocas. Porque el hecho de que yo no tenga síntomas, ya es muy bien conocido que cuando yo uso cubrebocas, si yo estoy lanzando virus y uso cubrebocas, la probabilidad de que yo contagie disminuye. Aumenta todavía más si también el que está enfrente de mí, que no está enfermo, que no está infectado, también lo usa. O sea, el protegido va a ser él. Entonces, en el niño esto no cambia y hay que usar cubrebocas porque potencialmente puede infectar a alguien más. Alrededor de este riesgo de infección, por supuesto, pueden haber muchas variables porque va a depender de la carga viral que tengan, va a depender, por ejemplo, también es bien conocido que un individuo, llámese niño o adulto, que hace un escenario más grave, puede tener una carga viral mayor. Probablemente el asintomático tenga una carga viral menor y eso va a influir en el potencial de transmisión. Sin embargo, van a seguir transmitiendo virus. Doctora, ¿y cuáles son las manifestaciones clínicas de la COVID-19 en niños? Bueno, en niños es muy frecuente que presenten infecciones asintomáticas.
o bien que presenten infecciones, cuadros leves de un cuadro respiratorio que puede semejar una infección viral como las que habitualmente tienen por infecciones respiratorias, o bien pueden hacer un escenario en donde haya mucha fiebre elevada, dolor muscular, dolor de cabeza, pero pueden resolver en la gran mayoría de los casos. En algunas ocasiones pueden presentar en 1 o 2 semanas después algo que nosotros conocemos como o que pertenece a los síndromes post-COVID, donde se presentan, hay 2 escenarios, uno en donde se presenta algo muy similar a la enfermedad de Kawasaki, que es una enfermedad ya que hemos conocido por muchos años, y el otro es que presenten un síndrome inflamatorio multisistémico, que es una enfermedad por definición muy grave que compromete de manera importante la vida del paciente. Hay fiebre, ataque al estado general, manifestaciones pulmonares o respiratorias y sistémicas, que esto quiere decir que pueden generar fiebre muy elevada, ataque al estado general con pérdida del apetito, y el paciente se puede poner muy grave. ¿Ustedes han llegado a intubar niños cuando se han puesto graves? Sí, en las menos de las veces, pero ahí también tenemos el grupo de niños que vienen de su casa, que son sanos, que no tienen ninguna enfermedad de base. ¿Crónicas? Y están aquellos pacientes o aquellos niños que tienen enfermedades crónicas de base. Y estamos hablando de enfermedades que afectan mucho su sistema de defensa, desde el cáncer, ya sea de órgano sólido o leucemias, enfermedades autoinmunes, pacientes que ya están en tratamiento con neumopatías previas u otro tipo de pacientes. Entonces, estos niños sí tienden a hacer infecciones, dependiendo de cada condición, pueden hacer enfermedad muy grave y hemos tenido que intubar niños, hemos tenido muertes también en niños en este tipo de pacientes. Entonces, ¿qué usted recomienda para que los niños se sigan cuidando? Tanto los niños sanos o los niños con enfermedades crónicas. La prevención, que hablamos de la inespecífica, lavado de manos, uso de cubrebocas, distanciamiento social, la distancia que puede haber entre un susceptible y alguien que está emitiendo virus. Y evidentemente está la protección específica, que es cuando hablamos de vacunas. Usted decía que los niños deben usar cubrebocas, pero los niños menores de 3 años no deben usarlo, ¿cierto? Cuando nosotros nos ponemos un cubrebocas, habitualmente tenemos intercambio de gases. Sale oxígeno, entra CO2. Cuando yo me pongo un cubrebocas, voy a limitar esa salida de CO2. Entonces, como adultos, eso lo manejamos muy bien, pero un niño muy pequeñito no puede manejar muy bien esta concentración aumentada de CO2. Por eso es que ellos no deben usar, los niños muy pequeñitos no deben usar cubrebocas. Ni siquiera si van en un avión. No. Idealmente, por supuesto, lo ideal es que no viajen en un avión. Esa es la medida mejor, que no se expongan para que yo no le tenga la disyuntiva de si le pongo o no le pongo cubrebocas. El niño no debe salir. ¿Los niños también padecen de neumonía cuando se enferman de COVID-19? Pueden tener neumonía también. O bien resolver y posteriormente hacer un cuadro post-COVID. ¿Qué usted recomienda hacer en un hogar donde los padres trabajen y los niños, por ejemplo, estén con los abuelitos? ¿Cómo evitar que los niños se contagien de los papás que están saliendo constantemente a trabajar? Idealmente, pues que los papás no se infecten, ¿no? Que ellos sean estrictos con sus medidas de prevención, todas las que ya comentamos. Pero si en determinado momento uno de los papás se infecta, por la razón que sea, dentro del hogar, debido a que no se puede hacer más porque están conviviendo juntos, y muchas veces cuando enferma el papá o la mamá, ya estuvo eliminando virus, ya los puso en riesgo. ¿Qué hay que hacer? Usar dentro del hogar también medidas de protección. ¿El cubrebocas Cubrebocas es esencial, el cubrebocas, además de todas las medidas de lavado de manos, distancia, muchas veces no es posible. Por eso es tan importante pues evitar que alguien llegue con el COVID a casa, ¿no? Con el SARS-CoV-2 a casa. Para los niños, ¿usted recomienda alguna vacuna en particular o los niños pueden vacunarse con cualquiera de las que están ahorita sobre la mesa?
Necesariamente tenemos que esperar los resultados de estudios que se encuentran, algunos ya están en camino en niños, debido a que tenemos que saber cuál es la eficacia, cuáles son los resultados de eficacia y sobre todo de seguridad de la aplicación en estos niños. Lo más probable es que el problema de seguridad no sea un problema real, porque son vacunas que, como están diseñadas, en la mayoría de los casos son vacunas seguras, pero habrá que ver la eficacia en cada una de estas. Doctora, yo me quiero aislar un poquito del tema de niños para hacer una pregunta que quedó aquí pendiente sobre las vacunas. Tengo entendido que ya usted se puso la vacuna. Sí, así es. Cuéntenos, ¿qué debe hacer cualquier persona que reciba la primera dosis de la vacuna hasta que reciba 21 días después aproximadamente la segunda dosis? Y después de eso, ¿cuándo es que realmente se alcanza la protección contra la COVID-19? Para no infectarme, a pesar de que esté vacunada, independientemente del momento, tengo que seguir con las medidas de distanciamiento social, uso de cubrebocas, lavado de manos y todo lo que ya conocí. Ciertamente yo la vi llegar con cubrebocas. Así es, sí. Ahorita porque estamos en una distancia bastante grande, de 2 metros, ¿no? Se requiere una de 1,5 metros. Así es. Entonces, y yo ya recibí 2 dosis y ya tengo casi 3 semanas que recibí la segunda dosis. Sin embargo... Quiere decir que ya usted obtuvo la protección. Ya estoy inmunizada. Dependiendo de la vacuna, en este caso es una vacuna hecha de RNA mensajero, tengo el 95% de probabilidad de evitar COVID y el 100% de probabilidad de morirme por COVID. Sin embargo, no sabemos hasta qué punto puedo tener una infección asintomática y seguir eliminando virus. De ahí que no debemos perder o evitar las medidas de protección. Por supuesto, conforme más gente se vacune o haya tenido la infección natural, va a haber una protección que conocemos protección en rebaño. Es decir, si de aquí estamos vacunados 3, vamos a proteger, porque yo estoy vacunada, puedo proteger al que no está vacunado. Sin embargo, todavía hay muchas cosas que esperamos resolver, de dudas que tenemos en el camino. Que no sabemos, es un virus nuevo. Y sobre todo que las vacunas, para conocer la eficacia completa, pues necesitaríamos seguir estos estudios de eficacia a 2 o 3 años. Evidentemente, por la emergencia se han tenido que hacer cortes de este seguimiento para conocer la respuesta que tienen los individuos. Y entonces, por eso sé que tengo 95% por lo menos de aquí a 3 meses, donde se dio el corte, de protección contra COVID. Pero sí puede contagiar usted. No se sabe, pero es posible que pueda contagiar. ¿Por qué? Porque esa parte no se incluyó en este estudio, en saber si también me protege de infectarme. La probabilidad de que así sea es alta, pero no se incluyó la manera de buscar si yo estoy eliminando estos virus, a pesar de que no estoy enfermo. Doctora, yo acabo de regresar del centro histórico donde fui a grabar un programa de vidas y le quiero comentar algo. Encontré muchísima gente vendiendo en las calles, ahí en Correo Mayor, sin cubrebocas. Pero muchísima gente, ¿qué usted le diría a estas personas? Porque es que muchas personas se confían de que están al aire libre y ni siquiera usan cubrebocas. ¿El cubreboca debe usarse también estando al aire libre? Si bien es cierto que en ambientes abiertos y al aire libre el virus se puede dispersar, también es cierto que cuando yo tengo a alguien enfrente, y bueno, estando en el centro de la ciudad no podemos estar muy lejos, puedo contagiar al que tengo enfrente o al que tengo a un lado o al otro lado. Sí hay que usar cubrebocas, es obligado que en este momento usemos cubrebocas. Estando incluso al aire libre. Estando incluso al aire libre. Doctora Norma Angélica, las mamás que tuvieron COVID o que lo están teniendo, ¿pueden amamantar a sus hijos habiendo tenido contacto con el virus? Así es, no hay contraindicación para que se le dé seno materno al bebé. Máxime si sabemos todos los beneficios que existen en relación a evitar enfermedades y a muchísimos asuntos que hay en relación al seno materno.
Y claro, idealmente la mamá tiene que usar cubrebocas si en ese momento tiene COVID para amamantar a su bebé. Hablando de niños, pero también de jóvenes, ¿los jóvenes son susceptibles a enfermarse de manera grave o por lo general cursan la enfermedad de manera leve o moderada? Los jóvenes leve o moderada, sin embargo, tienen más riesgo que un niño de tener COVID. ¿Por qué? Hay muchas razones por las que el niño puede tener un escenario clínico menor. Uno es por la multiplicación de virus que tienen en la vía respiratoria los niños puede ser menor que la de los adultos. Esa es una de las razones. El sistema inmunológico también es diferente. ¿Es más fuerte el de los niños, más nuevo? Digamos que es menos específico. Conforme crecemos, el sistema inmunológico se va haciendo más específico, más fino en responder. Entonces, y el niño aparte tiene muchísimos distractores inmunológicos, por decirlo de alguna manera, las vacunas, otras infecciones, y esto hace que el niño tenga una respuesta menos intensa al SARS-CoV-2. Dentro de los adultos, claro, los jóvenes tendrán menos riesgo de tener una enfermedad grave. ¿Por qué un virus que desarrolla una enfermedad que presenta una enorme capacidad de daño, a algunas personas se le presenta sin ningún síntoma y a otras les provoca muchísimo daño? Es una pregunta compleja debido a que son muchos factores. Se han relacionado, por ejemplo, por un lado, factores genéticos, algunos genes que marcan para ciertas enfermedades, sobre todo algunas enfermedades neurológicas, de esquizofrenia, pudiera ser el mismo marcador el que tenga esta como para favorecer una infección grave. Hay algunas mutaciones que se han identificado que pueden contribuir a favorecer la entrada del virus a la célula también a través de un gen que ya se ha identificado. Hay otros genes también que nos determinan el grupo sanguíneo y que también se han relacionado a esta facilidad por hacer escenarios más graves, ¿no? Se dice que, por ejemplo, el grupo A es de mayor riesgo. ¿Y es cierto eso? Esto es lo que se está estudiando y es evidencia que ha surgido. Sin embargo, estos estudios se tienen que hacer en pacientes a gran escala. Se tiene que seguir estudiando la influencia que tienen estos genes en en el pronóstico que tienen los pacientes por COVID. De hecho, por ejemplo, en México, más del 80% de la población mexicana tiene grupo O y nos ha ido muy mal, ¿no? Nos ha ido muy mal. Entonces, ahí es donde serán solamente estos elementos genéticos. Hay otros genes o bien también influyen toda esta historia que ya conocemos de una mala alimentación desde que somos niños, de un mal hábito de hacer ejercicio que también tiene cierta influencia, igual que para influenza. El ejercicio es muy importante. Sí, aquí los índices de obesidad son muy altos en México. Así es. Obesidad, sedentarismo, el haber fumado de forma intensa o la neumopatía previa, la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, que no es raro también que no solamente hay personas con diabetes, sino que además no se cuidan, o sea, tienen diabetes. O no saben que tienen diabetes. O no saben que tienen diabetes, ¿no? Y peor aún, que saben, pero no hay un manejo de dieta, de medicamentos. No está controlada la enfermedad. Exacto, entonces todos esos factores que cuando los sumamos, y otro factor que es muy importante, es algo que comentábamos, la carga viral. La carga viral. La carga viral es importante porque si yo tengo más carga, si recibí muchos virus, el escenario va a ser menos favorable que si fueron pocos virus, ¿no? Doctora, entonces, en base a lo que usted decía, la variabilidad genética puede influir en la respuesta inmune y en la gravedad de los síntomas. Sí, claro. De hecho, uno de estos genes que yo comentaba abren más la puerta que el virus entre a la célula y al mismo tiempo evita que haya una respuesta inmediata de defensa o de protección.
Doctora, y usted que ha estado constantemente con pacientes que han estado infectados, ¿nos puede describir cuáles son los tiempos de la infección de la COVID-19? Porque es que hay mucha duda con eso, de cuándo hay que hacerse la prueba, cuántos días hay que esperar, cuántos días hay que estar aislado. ¿Nos puede más o menos decir cuáles son esos tiempos? Imaginemos una gráfica en donde el 14 de febrero, que hay algún evento interesante, me reúno con que amigos, no deberíamos de que hacer, no deberíamos de hacer. Ese día alguien va asintomático con SARS-CoV-2 y nadie se da cuenta. Entonces yo acudo a este día, el 14, y de ahí pueden transcurrir 2, 5 o hasta 14 días en que yo no voy a presentar síntomas, pero en algún momento me voy a enfermar. Digamos que yo me enfermo el día 5. Si yo me enfermo el día 5, quiere decir que desde el día 4 o 3 yo ya empecé a lanzar virus, ya los empecé a eliminar, ya empecé a contagiar. Y entonces, a partir de ese día 5 de la infección es el día 1 de la enfermedad. Ese día empiezo a sentirme con malestar general, puedo sentir o no algún síntoma respiratorio y conforme pasan los días se van agregando tos, fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, pérdida del sentido del gusto o del olfato, dolor muscular, dolor articular. Pero ese día es donde tengo la más alta carga de virus que estoy eliminando. Ese día es cuando más estoy contagiando. El día 5 después de haberme contagiado. Así es, el día que empecé a enfermar. Y entonces de ese día mis síntomas pueden estar oscilando mejoro, empeoro, mejoro, empeoro, mejoro, mejoro, mejoro al final de la primera semana. Llega el día 7 del día 1 que me enfermé. Y durante esta semana también la carga viral va a ir cayendo, 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 cayendo. Más o menos en el día 8 al día 11 yo ya dejo de eliminar virus capaces de contagiar a otro. Pero si yo hice un escenario grave, si tuve COVID severo, si llegué al hospital y me tuvieron que poner oxígeno, entonces puedo seguir contagiando hasta por 30 días todavía. O sea, mi periodo de eliminación de virus capaces de infectar se prolonga. Pero en los que tuvieron síntomas de leves a moderados va a ser mucho menor ese tiempo de contagiosidad. Ahora bien, termina la primera semana, puedo sentirme muy bien, ya se me quitó la fiebre, estoy muy bien, pero resulta que aparece nuevamente la fiebre en la segunda semana. Esta semana ya es inflamatoria. La primera semana fue de multiplicación viral, los virus se reprodujeron, se hicieron muchísimos. Pero después se fueron cayendo, se fueron debilitando y se murieron. Pero en la segunda semana viene la etapa más complicada, donde aparecen, viene algo que se llama síndrome inflamatorio sistémico severo. Y esta fase es donde aparecen las complicaciones más importantes. ¿Esto es lo mismo que para adultos que para niños? Lo mismo que para adultos que para niños, sin embargo es mucho más frecuente en el adulto, mucho más manifiesto en el adulto. Y aquí es donde tengo la neumonía, tengo un compromiso generalizado importante, hay fiebre muy elevada, escalofríos, tos seca, malestar, falta de oxígeno y todo esto es progresivo, progresivo, progresivo. Y en esta semana es cuando más necesidad voy a tener de oxígeno y pueden llegar los pacientes a requerir intubación mecánica o incluso morir, justo en esta segunda semana. De ahí es muy importante que hoy que se habla mucho y todo el mundo está utilizando esteroides, en la primera semana no se deben usar esteroides. ¿Por qué? Porque eso favorece la réplica del virus o la multiplicación del virus. ¿Esteroides como cuáles, doctora? Dexametasona es lo clásico que utilizamos, aunque hay muchos de la familia. En la segunda semana, ahí sí es importante usar la dexametasona porque es prácticamente lo único que me va a ayudar a controlar esta respuesta inflamatoria tan importante. Pero ahí ya hablamos de inflamación. Y para la siguiente semana, pues ya viene estamos hablando después del día 14 de que me enfermé, ya tengo prácticamente 19 días de que me infecté. Hasta esa semana se podrá haber ya un proceso de recuperación donde muchos pacientes pues todavía van a necesitar oxígeno. Doctora, ¿y qué sucede después de que un paciente supuestamente ya está recuperado, incluso si estuvo entubado u hospitalizado, ya se fue a la casa? ¿Qué sigue? Por un lado, los síndromes post-COVID, que pueden ser desde malestar general, debilidad,
hasta fiebre, escalofríos, malestar general, dolor articular, muscular, de cabeza. Los dolores musculares pueden ser muy intensos. Y bueno, esto es transitorio, van a recuperarse, requieren medicamento, requieren estar en tratamiento médico para poder lidiar con los síntomas post-COVID. ¿Cuánto duran los síntomas post-COVID? Es muy variable también, pueden durar desde días a semanas. Tengo un amigo, doctora, que ha pasado 3 meses con un tanque de oxígeno y supuestamente el virus lo eliminó hace muchísimo tiempo. ¿Por qué? El COVID inflama tanto el pulmón, lo inflama tanto que lo acartona. Es decir, el pulmón tiene que estar como un globito, como un globo muy flexible para que podamos meter aire de manera tranquila y que ese aire que lleva oxígeno, pues se intercambien los gases en el pulmón y yo recibo oxígeno en todo el cuerpo. Pero en el post-COVID, cuando hubo tanta inflamación, el pulmón queda como cartón y esto evidentemente evita que yo inhale la cantidad de oxígeno que inhalaba, pero que además tenga problemas para que el oxígeno pase a través de la sangre y oxigenar todo mi organismo. Entonces esto me hace que yo requiera una presión más de oxígeno y por eso necesitamos oxígeno adicional. ¿Cuánto tiempo? Puede durar también meses. ¿Cómo usted describiría la COVID-19? Es una enfermedad médicamente como multisistémica y esto quiere decir que afecta no solamente el pulmón, afecta varios órganos y sistemas, incluyendo el emocional, que compromete la vida, que es sumamente grave y lo definiría a lo mejor en una sola palabra como que es una enfermedad catastrófica. Muchas gracias, doctora Norma Angélica, por estar hoy aquí con nosotros en Telesur para hablarnos de esta enfermedad que usted ha definido como catastrófica. Y a usted, amigo televidente, muchas gracias y nos vemos en 7 días para seguir descifrando el coronavirus.